Hola, a continuación continuaré el tema de las derivadas. En este caso explicaré sobre lo que es la regla de la cadena. Pues básicamente la regla de la cadena es una fórmula que nos permite derivar la composición de funciones, que también se la conoce como la- las funciones compuestas. De esa manera se conocen las composiciones de funciones. Eh, Podemos explicar sobre esto que la fórmula de la regla de la cadena está destinada a ser aplicada a este tipo de funciones. Estas funciones son, son están hechas o están conformadas por binomios o polinomios. Esto nos permite derivar a través de esta fórmula llamada la regla de la cadena. Tenemos que esta sería la estructura básica en la que podemos aplicar la regla de la cadena. Entonces podemos decir que f de g es igual a f de x o g de x. Otra definición que tenemos de la regla de la cadena es que no es más que la adaptación de, de la derivada en cuanto a la función compuesta. Esto quiere decir que esta fórmula es adaptada para poder derivar dicha función. También tenemos la definición de la regla de la cadena en sí como una fórmula o estructura, podemos llamarla, que es derivada de g o f de multiplica x vendría a ser igual a d vendría a ser a derivada de g f de x, o también podría ser igual a que es igual, perdón, a g derivada de f de x por la f derivada de x. En esta notación es una de las que nos permite evidenciar lo que prácticamente es la regla de la cadena. Asimismo tenemos otro tipo de notación que expresa básicamente lo mismo, es decir, nos da a entender que esto es la regla de la cadena, esto y esto es lo mismo. Así que podríamos expresarlo de ambas maneras. Podemos aprenderlo de esta forma o de esta, no hay ningún problema. Bueno, yo sugiero la de aquí abajo, que me parece un poco más simple y no requiere una mayor comprensión, por así decirlo. Básicamente es d sobre a x, que donde f es g de x es igual a la derivada de f por g de x por la derivada de g de x. Y básicamente eso sería la regla de la cadena expresada en estas dos expresiones o fórmulas, podría ser. Entonces, a continuación presentaré unos dos ejemplos aplicando la regla de la cadena. Como podemos ver, tenemos un binomio
que es donde dije que se podría aplicar la regla de la cadena. Así que cumple con la condición. Entonces, no olvidemos que para empezar a derivar debemos poner f de x o y o también derivada sobre derivada de x, dependiendo de lo que se vaya a derivar. Entonces, en este caso yo he puesto la y, que me parece más simple. No olvidemos que debe tener el símbolo prima, se lo conoce, para evidenciar que es la derivada. Entonces, recordemos que para derivar ponemos el exponente al principio de la expresión. Entonces sería 3 pasa acá, bajamos la expresión y le restamos 1 al exponente, que es básicamente la derivación de esta expresión. Y la regla de la cadena nos dice que debemos derivar lo que está dentro, o sea, obtener la derivada interna. Entonces derivamos lo que está aquí, que sería 2 multiplicado por 3, 6x, y como ya menoramos 1, nos queda 1 porque eran 2. Entonces, así mismo, menos 5x, derivada es menos 5, nada más, porque el x, al ser una constante, es representada por 1. Entonces, bajamos y proseguimos al siguiente paso, que es derivar. Perdón, no es derivar. Ya derivamos esta parte, pasamos a multiplicar acá. Entonces decimos que 3 por 6 es 18. Esta parte la vemos igual, es evidente. Entonces multiplicamos lo demás, que es menos 5 por 3, nos daría menos 15. Y básicamente ahí estaría aplicada la regla de la cadena. También tengo otro ejercicio que es un polinomio, cumple con la función y directamente podemos pasar a derivarla para aplicar la regla de la cadena. Entonces tenemos 5x a la 4 menos 6x al cubo más x. Bajamos esta expresión, anteponemos el exponente y le restamos 1. Asimismo sacamos la derivada interna, que vendría a ser esta, que es 4 por 5, 20, 3 por 6, 18, y x, como dije antes, es igual a 1. Le restamos los exponentes, 3, 2 respectivamente, acá también, ahí está, 3, 2. Entonces bajamos esta expresión nuevamente y multiplicamos 5 por 20, 100, 5 por 18, 90, 5 por 1, 5. Los exponentes siguen siendo los mismos, no tienen variación. Entonces, básicamente eso es la regla de la cadena. Como dato curioso, tenemos que Isaac Newton y Gottfried Leibniz crearon el cálculo diferencial y el integral, por lo cual gracias a ellos es que esto es posible. Gracias y espero que hayan comprendido